Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a compartir la persistencia de objetos. ¿Cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear? Vamos a definir el marco conceptual de la persistencia de los objetos y vamos a ver algunos tipos específicos de persistencia, como por ejemplo la persistencia nativa, la persistencia no nativa, la persistencia usando base de datos y vamos a dar un especial énfasis a la persistencia en base de datos usando el mapeo objeto relacional. Bien, ¿qué es la persistencia? La persistencia es la capacidad de un objeto de trascender en el tiempo o en el espacio. Observemos la siguiente figura. Nosotros cuando ejecutamos un programa, ese programa puede utilizar internamente objetos. Entonces, para poder utilizarlos, primero hay que hacer una instanciación de ese objeto. Ese objeto mantendrá vida, ¿sí? Estará presente, podremos cambiar su estado, usar sus operaciones, mientras dure la ejecución del programa. Una vez que finalice el programa, el objeto va a morir. Entonces, eso quiere decir que el objeto no trasciende y se le conoce como un objeto efímero. La persistencia nos va a permitir a nosotros poder mantener con vida un objeto sin importar si está ejecutándose dentro de un programa o está siendo ejecutado por ese mismo programa u otro en un lapso posterior de tiempo. Por lo tanto, el objeto sobrevive a la ejecución de los programas y por ello ha trascendido en el tiempo o el espacio. Para lograr esto, los programas colocan los objetos en un repositorio de objetos y desde ese repositorio de objetos podrán leer o escribir el objeto persistido. Es decir, un programa P que, por ejemplo, necesite crear un objeto, lo creará y al momento de su finalización del programa, ese objeto será colocado en el repositorio de objetos. Otro programa Q podrá tomar y leer ese repositorio de objetos y actualizarlo o escribirlo cuando sea necesario. De esa manera, el repositorio de objetos es fundamental para llevar a cabo la persistencia de objetos. La persistencia debería ser un proceso transparente en cualquier aplicación, pero no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que la persistencia dentro del lenguaje de programación que nosotros utilicemos debería ejecutarse de forma automática, pero esto en la realidad no es así, por dos motivos. Por un lado, por el conocimiento del medio de almacenamiento que es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos que nuestro lenguaje de programación orientado a objetos realice la persistencia de manera automática y transparente al programador, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un conocimiento total del medio de almacenamiento. Ese medio de almacenamiento pueden ser bases de datos, pueden ser archivos, pueden ser obtenidos a través de servicios de otras plataformas, por ejemplo, a través de servicios web. Y entonces este conocimiento del medio de almacenamiento no siempre es posible. Y además hay que tener un conocimiento total de la plataforma hardware y software para poder llevar a cabo esto. Por lo tanto, esto no siempre es posible. Las empresas que utilizan, por ejemplo, bases de datos, deben proveer a la aplicación, ¿sí? Deben proveer al lenguaje de orientado a objetos un mecanismo para acceder a ese medio de almacenamiento. Por otro lado, nosotros, si queremos implementar la persistencia de forma transparente, es decir, de manera automática y sin que el programador tenga que realizarla, el lenguaje va a tener que tener un conocimiento del mecanismo de escritura y recuperación de los objetos en forma automática. Y eso implicaría que el lenguaje mismo va a realizar las operaciones de transacción y consultas sobre el origen de datos de forma transparente sin contar con una capa de datos. Recordemos que el uso de capas de datos permite generar y separar la lógica del negocio, ¿sí?, del acceso a los datos. Entonces, si nosotros hiciéramos la persistencia de forma transparente, esta capa no existiría y por lo tanto la regla del negocio interactuaría directamente con el origen de datos y eso generaría, por ejemplo, una dificultad en el mantenimiento de la aplicación. Dicho esto, entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los mecanismos de persistencia que existen. Por un lado está la acción nativa.
o comúnmente conocido con el nombre de serialización. En este tipo de persistencia, el objeto es convertido a través de un mecanismo denominado serialización en un flujo de bytes y se genera entonces un archivo binario que es almacenado o en una base de datos, o en la memoria, o en un archivo. Luego, mediante el proceso de deserialización, ¿sí? Ese flujo de bits es recuperado del medio en el cual ha sido almacenado el objeto y se obtiene nuevamente el objeto dentro del lenguaje de programación. Esta forma de persistencia tiene unas ventajas. Por ejemplo, al ser nativa, nosotros no tenemos que escribir casi nada de código, simplemente utilizamos las operaciones u objetos que brinda el lenguaje de programación para realizar la serialización y deserialización de forma automática. Y además, por otro lado, gestiona las referencias circulares. ¿Qué son las referencias circulares? Son aquellas en las cuales un objeto tiene como atributo otro objeto y ese objeto que es atributo del anterior hace referencia al objeto padre. Es como decir, yo tengo una clase A que tiene como atributo una clase B y la clase B tiene un atributo o referencia a la clase A. La serialización gestiona de forma transparente y por defecto ese tipo de referencias, generando entonces que no haya problemas de referencias circulares. Por otro lado, tiene algunas desventajas. La principal consiste en su portabilidad. Si nosotros creamos un objeto a partir de un lenguaje de programación, ¿sí? Se va a generar ese flujo de bytes, llamado también string, y solamente va a poder ser gestionado por el mismo lenguaje de programación. Y por otro lado, como desventaja, está la codificación binaria. ¿Qué quiere decir? Bueno, si se genera un flujo de bytes y se almacena en un archivo base de datos como un flujo de bytes, supongamos que se corrompe el mecanismo donde se almacena el flujo de bytes, no hay posibilidad de recuperar el objeto que estaba ahí persistido. No hay forma. Entonces eso genera un riesgo a la hora de trabajar. Al ser un flujo de bytes, lo que se pide con esto es que no se pueda decodificar, ¿sí? Porque pueden ser que tengamos objetos con información valiosa o sensible y no queramos que se puedan decodificar. Pero a la vez genera el riesgo de que si se le ocurre algo a ese archivo ya no vamos a poder recuperar el estado de ese objeto. También tenemos la persistencia no nativa, también conocida con el nombre de serialización con XML. En este tipo de serialización ocurre exactamente lo mismo que en el tipo de persistencia anterior. A través de la serialización, un objeto genera un flujo de string, pero luego ese flujo de string es almacenado dentro de un archivo XML preparado con el formato XML que va a permitir entonces que este archivo pueda ser leído por otros servicios, por otros lenguajes de programación, por otras bases de datos. ¿Sí? Con esto resolvemos el problema de la codificación binaria que genera el string. Luego, para hacer la deserialización, se toma el mismo archivo XML y se lo somete a la deserialización. Fíjense, entonces esto genera muchas ventajas, ¿sí? Nosotros representamos los objetos en archivos XML, ¿sí? Con sus atributos y valores de datos. Entonces, ese mismo archivo XML puede ser leído como objeto en un lenguaje como C++, en un objeto en un lenguaje como Java, en un objeto en un lenguaje como Python, o en un objeto como en un lenguaje con C#. El mismo objeto puede ser leído, ¿sí? Por cualquiera de estos lenguajes a través del proceso de serialización y deserialización. Obviamente va a requerir un diseño de lectoescritura que va a ser un poco más complicado que el de la serialización nativa. Y por otro lado, este mecanismo no permite que el lenguaje de programación pueda administrar de forma transparente las referencias circulares, sino que la vamos a tener que controlar nosotros. Pero es muy versátil porque permite un mecanismo para compartir los objetos. De hecho, esta es la base por la cual las últimas tecnologías, o por lo menos las tecnologías más utilizadas, como SOAP o API REST, o el API REST, permita acceder a objetos a través de servicios web,
y permitir un mecanismo para que sistemas de información empresariales puedan acceder a esta información de una manera sencilla, de una manera estandarizada. Respecto de las bases de datos, nosotros podemos tener dos formas de almacenar los objetos en la base de datos. Si esa base de datos es una base de datos relacional, nosotros tenemos que utilizar un motor de persistencia que permita transformar o persistir los objetos en un lenguaje de programación orientado a objetos en registros de tablas en una base de datos. Por otro lado, existen las bases de datos orientadas a objetos que permiten almacenar los objetos del lenguaje de programación en la base de datos orientadas a objetos. ¿Y por qué utilizaríamos bases de datos relacionales? Porque aún hoy son los medios más populares y de mayor desarrollo en términos de almacenamiento de información. La mayoría de las empresas utilizan bases de datos relacionales para almacenar y persistir la información sensible de su empresa u organización. Por lo tanto, nosotros como profesionales no podemos escapar del uso de bases de datos relacionales. Y si usamos lenguaje de programación orientado a objetos, vamos a tener que utilizar el motor de persistencia para poder almacenar los objetos en las tablas de las bases de datos relacionales. Por ello, la mayoría de los lenguajes de programación orientada a objetos ofrecen métodos para ejecutar dentro de las operaciones o métodos del lenguaje un SQL estándar que permita realizar transacciones y consultas sobre la base de datos. Sin embargo, si nosotros utilizamos el SQL estándar dentro de los métodos de las clases en un lenguaje de programación orientada a objetos, corremos el riesgo de que entrar en un proceso engorroso cuando el sistema sea complejo. Es decir, vamos a estar invirtiendo mucho tiempo desarrollando sentencias SQL dentro de nuestro lenguaje de programación orientado a objetos cuando no deberíamos centrarnos en que todo se trabaje directamente desde la perspectiva de la orientación a objetos. Pero en definitiva, lo que se quiere mostrar es que si yo tengo un programa que gestiona objetos, yo voy a utilizar un objeto gestor SQL, es decir, el mecanismo que va a tener el lenguaje de programación para ejecutar el SQL estándar, y de esa manera yo voy a crear sentencias SQL que van a almacenar los objetos en el motor de base de datos. ¿Y cuál es una posible solución a este problema? Usar el mapeo objeto relacional. El mapeo objeto relacional, también denominado ORM, es una técnica de programación para crear una base de datos orientada a objeto virtual sobre una base de datos relacional, de tal forma que se pueden persistir todas las características de un objeto de forma transparente al programador. Es decir, si yo tengo una aplicación orientada a objeto, yo voy a tener clases dentro de mi aplicación diseñada y a través del mecanismo del mapeo objeto relacional, esas clases se van a almacenar en tablas dentro de nuestra base de datos relacional. Ahora, esto quiere decir que el mapeo objeto relacional y las herramientas de mapeo objeto relacional que yo utilice van a gestionar los SQL estándar de forma transparente al programador. Por lo tanto, yo acá ya no voy a necesitar generar y utilizar SQL estándar dentro del lenguaje de programación orientada a objetos, sino que voy a utilizar simplemente sentencias como guardar, como un save, un update o un delete, que se van a ejecutar a través del software que gestiona el mapeo objeto relacional, y de esa manera va a generar en forma automática los registros dentro de las tablas específicas. El mapeo objeto relacional quiere decir que yo voy a indicar que tal objeto va a representar tal o tales tablas dentro de la base de datos relacional, y que los atributos de un objeto van a representar tales o cuales columnas o campos de una tabla. En la transición de uso de bases de datos relacionales a bases de datos orientadas a objetos está en una etapa intermedia hoy todavía, donde usamos bases de datos objetos relacionales, ¿sí? Es decir, una mezcla entre bases de datos relacionales y bases de datos orientadas a objetos. Mientras todavía las bases de datos orientadas a objetos no se conviertan en facto,
tendremos que utilizar bases de datos relacionales o bases de datos objetos relacionales usando mecanismos de mapeo objeto relacional. Bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video.